La conferencia ha sido una conferencia bastante ilustrativa y sobre todo bien llevada por el colega, pero echo de menos algunas cosas. Primero, el concurso de la psicología, el concurso de la terapia alternativa, como es el caso de la meditación, como es el caso de la relajación progresiva de Schultz, como es el caso de la terapia con procainamida, que por cierto en Calix el doctor Obirne la practica con muchísimo éxito, y sobre todo el tratamiento de la posibilidad de que el cerebro se autorregule sus funciones nociceptivas y pudiera ser un elemento que eché muchísimo de menos. Luego tenemos la acupuntura, la presopuntura, que tiene un espacio y yo mismo la practico y con bastante aceptación. Sí, tiene usted razón. La carga alostática de la migraña es altísima y tenemos que mejorarla con tratamientos no necesariamente farmacológicos, sino no farmacológicos, es cierto. Me enfoqué más en la parte, en aras del tiempo, por la parte farmacológica, pero esto es un manejo en contexto. Y tangencialmente lo mencioné al hablar que no vemos migrañas, sino pacientes. Y yo creo que en ese contexto tenemos que ver todas esas alternativas que usted menciona, doctor, totalmente de acuerdo. Yo creo que no existe un tratamiento único para migraña, es un manejo multidisciplinario y muchas alternativas. El hecho de que el paciente tenga el control de su enfermedad es de las cosas más importantes para poder lograr un éxito. No es solamente la medicación, y estamos de acuerdo. Es un contexto como tal, pero sí, tiene usted toda la razón y lo hacemos además, y toca hacerlo, es una opción, claro que sí. Sí, doctor, ¿cómo usted maneja a los pacientes que tienen sobredosis de ergotamínicos, triptanos, que tienen este problema porque sobreuso de medicación? Hago esta pregunta porque conozco un caso que ha visitado muchos médicos, muchos neurólogos, de un paciente que tiene cerca de 20 años doliéndole la cabeza diario. Entonces, estos pacientes no tienen forma de resolver el asunto sino medicándose, automedicándose. ¿Cómo usted maneja esa parte? Y este caso que hablo es un paciente que ha recibido Botox y que ha recibido anticuerpos monoclonales. Claro, la dosis no ha llegado a 195, se ha quedado en 155, 2 veces nada más. Yo sé que por esa parte no va a haber mejorado, pero realmente es un caso que para mí es un problema, un dolor de cabeza, y ha visitado todos los neurólogos de la República Dominicana, o casi todos. Este caso es preocupante, la doctora Robles lo conoce. Sobre todo el trastorno de personalidad que tiene. Bueno, eso muy de la mano de lo que decía el doctor ahora. Pero mire, nosotros tenemos unos esquemas de retiro de analgésicos que es fundamental. El uso excesivo de analgésicos no es una causa, es una consecuencia de tratamientos o de una patología no controlada, ¿no? El paciente lo hace porque además es la única opción para tener algo de mejoría y funcionalidad. Si es una medicación que no sea opioides ni barbitúricos, lo que hacemos nosotros es utilizar esquemas de AINES de vida media larga, específicamente naproxeno o nabumetona, durante por lo menos 7 días con retiro de analgésicos y obviamente optimizando el tratamiento preventivo. Si el paciente utiliza benzodiazepinas, opioides o barbitúricos, utilizamos ciclos de corticoides. 60, 40, 20, cada uno de 2 días, ¿no? Retiro de corticoides. Si utiliza también la clonidina como buena opción en aquellos pacientes que tienen mucho consumo de opioides y barbitúricos. Nosotros, la verdad, en Colombia no tenemos tanto problema de barbitúricos y opioides. Tal vez el tramadol es una de las que más usamos, pero sería más o menos la opción de estos pacientes. Algunos de estos pacientes ya cabrían en el concepto de una migraña refractaria,
Y esas migrañas refractarias tienen que estar manejadas en clínicas de cefalea y con unas hospitalizaciones prolongadas que nuestros sistemas de salud muchas veces no lo pueden otorgar. Pero la opción que menciona, casi usted la contestaba al comienzo, estaba en optimizar la dosis de toxina botulínica y utilizar de estas opciones probablemente de retiro de analgésicos y educación. Esa fase de control, de manejo del dolor, se utiliza muchísimo. Todas estas terapias de control y, vuelvo, insisto, de manejo de dolor como tal, que podrían eventualmente ayudarle al paciente con un manejo multidisciplinario por psiquiatría, psicología también. Más allá de pensar que tenga una comorbilidad emocional, que probablemente la tenga, es simplemente poder lograr un control del dolor, optimizando todas las opciones. Pero casi que es el común denominador de los pacientes que nos llegan, a los que trabajamos en dolor de cabeza, estos pacientes que no han respondido con nada y que le llegan a uno a este tipo de terapias, ¿no? Entonces, es una opción. Existen otros dispositivos como el Cefali o alguno de estos medicamentos o dispositivos que pueden ayudar como tal a mejorar el dolor, pero el consumo de analgésicos es una consecuencia de un control de una enfermedad que no hemos logrado y que a la larga toca, más que estigmatizar al paciente, nos toca mirar opciones de tratamiento que a veces no son fáciles, ¿no? Pero creo que es multidisciplinario el manejo. Fidel, a propósito del comentario del doctor Bruno Rosario, yo quería hacerte una pregunta que yo tengo mi propia respuesta, pero quería saber la tuya. ¿La migraña por sobreuso de medicación es una causa o es una consecuencia? Consecuencia, claramente. Sí, es una consecuencia, claro. El hecho de que tengamos uso excesivo analgésico por la farmacogenómica propia de la migraña nos termina generando más dolor, pero a la larga el paciente termina siendo una consecuencia de factores que no hemos controlado y que no hemos logrado identificar, y el paciente tampoco, ¿no? Eso es tal vez lo que más ruido le pone al dolor de cabeza, porque se vuelve prácticamente una parte de la canasta familiar las pastillas para la migraña. O sea, ahí están, y si son, por lo menos en mi país, si vienen de Estados Unidos o de Alemania, tienen mucha más fe que si la compran en el país. Entonces, esto cada vez más consumo analgésicos con lo que implica, ¿no? Daño renal, gástrico, etcétera, ¿no? Pero sí es una consecuencia como tal.